Toda la tecnología moderna funciona gracias a una fuerza invisible. La que hace que tu móvil cargue, que las radios emitan, que los motores giren y que la luz exista. Se llama electromagnetismo, y su historia empieza hace 2600 años con un trozo de ámbar frotado por un filósofo griego. Lo que nadie imaginaba entonces era que aquella resina fosilizada iba a darnos la electricidad, las telecomunicaciones y toda la civilización moderna. Todo empieza con las cargas eléctricas. Hay positivas, como las de los protones, y negativas, como las de los electrones. Las del mismo signo se repelen, las de signo opuesto se atraen. Y cada carga crea un campo eléctrico a su alrededor, una zona de influencia invisible que empuja o tira de otras cargas. Cuando frotas un globo contra tu pelo, le arrancas electrones y queda cargado negativamente. Por eso se pega a la pared, las cargas negativas del globo atraen las cargas positivas de la superficie. La historia del electromagnetismo es fascinante y empezó mucho antes de lo que imaginas. Hace 2600 años, Tales de Mileto descubrió que frotando ámbar, que en griego se llama electrón, este atraía pequeños objetos. De ahí viene la palabra electricidad. Pero el progreso fue lentísimo. Hubo que esperar hasta 1600, cuando William Gilbert estudió el magnetismo terrestre y distinguió por primera vez entre los efectos del ámbar y los del imán. En 1800, Alessandro Volta inventó la pila, la primera batería capaz de producir corriente continua. Y entonces todo se aceleró. En solo 65 años, entre 1800 y 1865, Oersted, Ampere, Faraday y Maxwell unificaron dos fuerzas que parecían completamente independientes. Nunca en la historia de la ciencia tantos descubrimientos revolucionarios habían ocurrido en tan poco tiempo. Pero hay otra fuerza invisible, el magnetismo. Los imanes tienen polo norte y polo sur. Las líneas de campo magnético salen del norte y entran por el sur, formando un volumen tridimensional que rodea el imán completamente. Si cortas un imán por la mitad, no obtienes un polo norte y un polo sur separados. Obtienes dos imanes nuevos, cada uno con su norte y su sur. Los monopolos magnéticos no existen, o al menos, nunca hemos encontrado ninguno. Y aquí viene lo sorprendente: la luz, las ondas de radio, los rayos X, las microondas, el calor infrarrojo, todo es exactamente la misma cosa. Ondas electromagnéticas a diferente frecuencia. Desde las ondas de radio más largas, con longitudes de onda del tamaño de edificios, hasta los rayos gamma más energéticos, con longitudes de onda más pequeñas que un núcleo atómico. Es un único fenómeno. La única diferencia es la frecuencia. La luz visible, lo que tus ojos pueden ver, es solo una fracción minúscula de todo el espectro. El rojo tiene la frecuencia más baja y el violeta la más alta. Pero más allá del rojo están los infrarrojos, que tu cuerpo emite como calor. Y más allá del violeta están los ultravioletas, que te queman la piel. Los rayos X atraviesan tu cuerpo y te permiten ver los huesos. Y las microondas calientan tu comida. Todo es la misma fuerza, en diferentes frecuencias. El punto de inflexión fue Oersted en 1820. Durante una clase, pasaba corriente por un cable y notó que la aguja de una brújula cercana se desviaba. La electricidad creaba magnetismo. Hasta entonces, todo el mundo pensaba que eran fenómenos completamente independientes. Si inviertes la corriente, el campo magnético se invierte y la brújula gira al otro lado. Es la regla de la mano derecha: si tu pulgar apunta en el sentido de la corriente, tus dedos se curvan en el sentido del campo magnético. Ese descubrimiento abrió la puerta a todo el electromagnetismo moderno. Faraday dio el siguiente paso. Razonó: si la electricidad crea magnetismo, ¿puede el magnetismo crear electricidad? La respuesta era sí, pero con una condición: el magnetismo tenía que cambiar. Moviendo un imán dentro de una bobina, se induce una corriente. Si el imán está quieto, no pasa nada. Es la inducción electromagnética, el principio detrás de todos los generadores eléctricos del mundo. Faraday, que empezó como aprendiz de encuadernador y no tenía formación matemática formal, descubrió uno de los fenómenos más importantes de la historia. Maxwell lo unificó todo en 1865 con 4 ecuaciones. La primera, la ley de Gauss, dice que las cargas crean campos eléctricos. La segunda, la ley de Gauss para el magnetismo, dice que no hay monopolos magnéticos. Nunca encontrarás un polo norte sin su polo sur.
La tercera, la ley de Faraday, dice que un campo magnético variable induce un campo eléctrico. Y la cuarta, la ley de Ampère-Maxwell, dice que las corrientes y los campos eléctricos variables crean campos magnéticos. Electricidad y magnetismo eran la misma fuerza. Pero Maxwell descubrió algo aún más profundo. Sus ecuaciones predecían que los campos eléctricos y magnéticos podían viajar por el espacio como ondas. Y la velocidad de esas ondas era exactamente la velocidad de la luz. La luz era una onda electromagnética. Maxwell había unificado la óptica con el electromagnetismo sin proponérselo. Con estos principios, se construyeron los primeros motores. Un motor de corriente continua tiene un rotor con bobinas dentro de un campo magnético. La corriente pasa por las bobinas, la fuerza magnética las empuja, y el conmutador invierte la corriente cada media vuelta para que el rotor siga girando siempre en la misma dirección. Es el mismo principio que hace girar las ruedas de los coches eléctricos. Y el generador es exactamente lo contrario. En lugar de usar electricidad para mover algo, usas movimiento para generar electricidad. Giras una bobina dentro de un campo magnético, y la inducción de Faraday produce una corriente alterna. Así se genera la electricidad en todas las centrales eléctricas del mundo, ya sea en una presa hidroeléctrica, en un parque eólico o en una central nuclear. Todas usan el mismo principio descubierto por Faraday en 1831. Pero Maxwell predijo algo más, que los campos eléctricos y magnéticos variables podían desprenderse de las cargas y viajar por el espacio como ondas. Heinrich Hertz lo demostró en 1888 con un experimento brillante. Una antena emisora genera un campo eléctrico oscilante que crea un campo magnético oscilante que crea un campo eléctrico oscilante, y así se propagan mutuamente por el espacio. Una antena receptora capta esas ondas y las convierte de nuevo en corriente. Así funcionan la radio, la Wi-Fi, el Bluetooth, el GPS y tu móvil. Cada vez que envías un mensaje, estás usando el mismo fenómeno que Hertz descubrió hace más de 130 años. Y Marconi lo convirtió en la primera transmisión transatlántica en 1901, demostrando que las ondas electromagnéticas pueden cruzar océanos enteros. Otra aplicación clave, el transformador. Un núcleo de hierro con dos bobinas. La corriente alterna del primario crea un flujo magnético que circula por el núcleo y induce corriente en el secundario. Con más vueltas en el secundario, subes el voltaje. Con menos, lo bajas. Así se transporta la electricidad a alta tensión para minimizar pérdidas y se baja para tu casa. Sin transformadores, la red eléctrica moderna sería imposible. Y la fuerza que hace posible todo esto es la fuerza de Lorentz. Cuando una carga se mueve dentro de un campo magnético, experimenta una fuerza perpendicular a su velocidad y al campo. El resultado es un movimiento helicoidal, la partícula gira en espiral mientras avanza. Es lo que atrapa partículas en los aceleradores del CERN y lo que crea las auroras boreales cuando las partículas del Sol son desviadas por el campo magnético terrestre hacia los polos. Del ámbar al Wi-Fi. 2600 años de descubrimientos que empezaron con un trozo de resina frotada y acabaron dando luz a las ciudades, motores a las industrias, y señales a los bolsillos de todos. Una sola fuerza invisible. El electromagnetismo. La fuerza que mueve el mundo.